Hola amigos, esto es, como ustedes saben, Reflexiones, un programa del Canal B, el canal del Bicentenario, en mi opinión el mejor canal digital del Perú. Hoy vamos a conversar sobre el serio y preocupante atentado que ha sucedido en los Estados Unidos de América recientemente, dirigido a asesinar al expresidente, el presidente y candidato de ese país, Donald Trump. ¿Cuáles son las implicaciones de esa acción a nivel internacional, sobre todo? Y hemos tenido la suerte de tener a dos invitados muy preparados en esos temas, en ese tema sobre todo. Uno de ellos es Luis González Posada, expresidente del Congreso y ex canciller de la República. Ya creo que Lucho debe estar con nosotros ya, y que le doy la bienvenida y le agradezco su presencia. Muchas gracias. Y también estará Francisco de Pierola, es un destacado periodista y analista político. Entonces también le damos la bienvenida a Panchito y es un gusto tenerlo con nosotros nuevamente, ¿no? Muchas gracias por la invitación, Pepe, y un saludo también para Lucho. Perfecto. Entonces, como venimos haciendo recientemente en mis últimos programas, siempre a mis invitados les pido, les solicito su opinión sobre la situación vigente. Y después, antes de entrar al tema de fondo, podemos hablar de los candidatos, podemos hablar de todo lo que viene sucediendo en la Junta Nacional de Justicia, de los resultados del viaje a China, de la presidenta, etc. Empecemos con Lucho y luego pasamos a Pancho. Adelante, Lucho. Bueno, Pepe, gusto saludarla, señor de Piero, qué gusto verlo. Decirle que en Venezuela se está preparando un fraude gigantesco, de proporciones enormes. Si nosotros revisamos todas las encuestas de opinión pública, comenzando por Megaanálisis, por ejemplo, vemos que hay una diferencia de 6-1 a favor del candidato de oposición, la llamada Plataforma Democrática, que es el diplomático González Urrutia. González Urrutia es candidato porque el gobierno vetó a María Corina Machado cuando precisamente una encuesta de Megaanálisis hizo un estudio a los pocos días que ella tuvo un triunfo en las internas y le dio una ventaja casi de 10-1. Entonces la eliminaron, después le eliminaron a Corina Yaris, una educadora, y finalmente entró por ahí, ¿no? González Urrutia, pero ella ha trasladado la votación a su favor y evidentemente todas las encuestas que yo tengo acá, todas, sin ninguna excepción, ¿no? Le dan una victoria largamente fuerte, imposible de acercarse siquiera. Pero decía yo que había un fraude, no solamente por esas consideraciones, sino porque las encuestas dan en el extranjero, donde hay cerca de 8 millones de venezolanos, la votación para el candidato opositor es exactamente 98.2%, casi la totalidad. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno? Ha restringido, ¿no?, la votación en el exterior, ha puesto exigencias que impiden que se vote. Las Naciones Unidas, por ejemplo, las Naciones Unidas señala en su informe que de 4.500.000 venezolanos en el exterior con capacidad de votar, solo lo podrán hacer 69.189. En Colombia, por ejemplo, donde hay 2.600.000 venezolanos, solo podrán votar 17.012. Y en el Perú, donde tenemos alojados 1.700.000, 800.000 venezolanos y 900.000 de ellos con capacidad de votar, solo lo podrán hacer 660. Entonces, todas estas son elementos de un fraude. Vetan a los candidatos que tienen fuerza, cierran el voto en el exterior para no perder, los persiguen. Hay hoy día
docenas de ciudadanos venezolanos, especialmente los comandos de campaña, que están o presos o algunos asilados en la embajada de Argentina en Caracas. Entonces, esa es la situación en que nos encontramos a 15 días de una elección presidencial que evidentemente va a ser groseramente fraudulenta. ¿Tú crees que eso nos ha sucedido ya a nosotros el 2021, Lucho? Perdón, no te entendí la pregunta. ¿Tú crees que una cosa similar nos ha sucedido a nosotros el 2021? Mira, a mí lo que me llama la atención que ante estas evidencias y otras más, como por ejemplo que han prohibido el ingreso de la Comunidad Europea y de los especialistas de la Organización de Estados Americanos para que puedan hacer lo que se llama veeduría electoral, ¿sí? Para que vayan como van a cualquier país a ver si las elecciones son transparentes. Entonces, el jurado electoral, Jurado Nacional Electoral de Venezuela, que es una agencia del chavismo, simplemente les ha negado el ingreso. Y al negarse el ingreso, otros países invitados, como Brasil y Colombia, han dicho que también ellos declinan intervenir. O sea, vamos a estar en un proceso electoral sin observación, ¿no? En las circunstancias que te estoy diciendo, y lo único que nos quedaría hacer es resistir, levantar la voz, protestar, y eso es lo que debe hacer todos los países democráticos del hemisferio, entre ellos el Perú, que es el momento que diga, este es un fraude, esto no puede seguir pasando, porque, Pepe, entre otras cosas, una referencia, en el estudio de Megaanálisis se le consulta a los venezolanos qué harían si gana Maduro. La respuesta es impresionante. 35% de ellos dice que se irían del país y un 45% que lo pensarían hacer. Es decir, estamos ante un hecho que podría reflejarse no solamente en Venezuela, sino en la región. Es decir, millones de venezolanos más que salgan de ese país donde hay pobreza, miseria, autoritarismo, corruptela, ¿no? Perfecto, muy bien. Pancho, ¿qué piensas tú de todo esto? Y seguramente también podrás agregar algo sobre lo que se nos viene a nosotros, ¿no? Las elecciones del 2026. Bueno, lamentable justamente la situación de Venezuela. Justamente estaba viendo una reciente entrevista que le hacen a María Corina Machado y ella igual está confiada de que van a poder vencer al castrochavismo de Maduro. Ojalá que ese día llegue más pronto que tarde, aunque ya estamos hablando todo el siglo XXI, más o menos, ha habido ese régimen dictatorial y aún así no han podido revertir la situación. Es verdaderamente penoso cómo es que con la evidencia en todos los países latinoamericanos que tenemos o hemos tenido una masiva migración de venezolanos que se han ido de su país, de su casa, muchos de ellos en avión, algunos de ellos en buses e incluso algunos de ellos caminando, escapando de las garras de este socialismo del siglo XXI. Aún así, con esa evidencia empírica que uno puede sentir en carne y hueso, vemos que países latinoamericanos en las últimas elecciones y tal vez en las próximas también siguen apostando por ideologías, por filosofías políticas que no dan resultado, ¿no? Eso creo que es una lectura bastante importante. Ahora, trayendo ya el tema nacional, lo último que ha pasado, lo más importante tal vez es que el 12 de julio pasado fue la fecha límite para inscribirse o para presentar solicitud de inscripción. Ese detalle es importante mencionar porque al 12 de julio había ya 31 partidos inscritos en el ROP, pero todavía hay 19 partidos que están en proceso de inscripción. Todavía para abril de 2025 van a poder lograr esa inscripción aquellos que ya presentaron la solicitud. ¿Esto qué lectura nos puede dar del panorama electoral de 2026? Que vamos a estar ante posiblemente 40 partidos políticos que estén buscando ganar las elecciones. 40 partidos políticos, cada uno de ellos con todos sus candidatos a diputados y candidatos a senadores y también al Parlamento andino. Y es importante mencionar un poco cómo ha sido el recuerdo de las últimas 3 elecciones. En la elección de 2006, los 2 primeros lugares
pasaron a segunda vuelta lograron cerca del 52% de los votos hábiles en la primera vuelta. En el año 2011 incluso fue mayor. Entre PPK y Keiko lograron el 60% de los votos hábiles. En ambos casos hubo 10 candidatos a la presidencia. En las últimas elecciones el número se redujo. Entre Castillo y Keiko llegaron al 33% de los votos hábiles en primera vuelta, pero hubo 18 candidatos. Ahora vamos a tener cerca de 40 o tal vez más. Esto lo que significa es que va a ser una primera vuelta ampliamente fraccionada y los partidos que lleguen a segunda vuelta lo harán con 10%, 9% tal vez. Esto cambia la estrategia drásticamente de cómo es que se va a manejar la primera vuelta. Porque cuando uno busca un 20% como era antes, 25% para pasar a la segunda vuelta, es que tienes que tratar de convocar a distintos grupos del electorado. En este caso, si lo que se busca es un 9-10% de los votos hábiles, ojo, estamos hablando de que los discursos van a ser más atomizados. No van a tener que abarcar mucho, sino al contrario, van a poder abarcar poco para apretar mucho, invirtiendo un poco el dicho. Y también puede permitirnos predecir tal vez cuál va a ser la segunda vuelta o qué partido político sí va a pasar la segunda vuelta, que es el caso de Fuerza Popular, porque es tal vez el único partido político que todavía consolida un bolsón de más o menos 10% para poder pasar a la segunda vuelta. Y ahora con Alberto Fujimori, indistintamente de si postule o no, Alberto Fujimori, la libertad de Alberto Fujimori le ha dado un segundo aire a Fuerza Popular. Entonces, yo creo que ese es el panorama. Ya estamos viendo que hay muchas personas criticando, indistintamente de la posición ideológica, la legalidad detrás de la posible postulación de Alberto Fujimori. Ha sido un poco extraño ver que Keiko acepte que su padre va a ser el candidato y que ella no va a participar en la plancha, pero su padre tiene ya 85 años, cumple 86 años este 28 de julio. Eso quiere decir que si fuera elegido en la segunda vuelta de 2026, asumiría la presidencia en su cumpleaños número 88. Estamos hablando de que si en todo caso el señor pudiera culminar su mandato, porque a esas cifras etarias ya es natural cuestionarnos si es que el señor finalmente puede culminarlo, terminaría su mandato con 93 años. Entonces, el señor puede tener una gran cantidad de seguidores y también gran cantidad de detractores, pero indudablemente la edad no se puede engañar. Para una campaña política se necesita fuerza, se necesita vigor, porque se tiene que viajar mucho, dormir poco, caminar, recorrer, conocer, abrazar, saludar. Es algo que definitivamente a muchos políticos incluso le resta años de vida que el señor Fujimori no se puede permitir la licencia de restar. ¿No crees tú que esto huele más a estrategia de Keiko, ¿no? Sí. Estrategia. Yo creo, esta es mi lectura al menos, yo creo que no van a permitir que Alberto Fujimori sea candidato, porque ya incluso muchos constitucionalistas están diciendo que no puede, lamentablemente para el partido Fuerza Popular o no puede. Leía a Enrique Gersi que incluso él decía que mientras no pague la reparación, que es de una cuantiosa cantidad de millones, el señor no puede ser candidato. Entonces lo que creo yo que está pasando es que Keiko se quiere congraciar con el albertismo fujimorista, que es distinto al keikismo. Se quiere congraciar con el albertismo para reconocer a su padre como líder absoluto, como ícono casi semidivino, para que no haya dudas de que es él quien está mandando, y en el momento en el que se le rechace la candidatura, van a poder capitalizar eso a su favor, porque van a poder usar la victimización, la persecución política, llámese como fuera, y ahí Keiko nuevamente asume el liderazgo del partido, de la campaña, ya no por decisión propia, sino por decisión popular, o por decisión semidivina de su padre. Muy bien. Lucho, después de escuchar a Panchito,
¿qué opinas sobre lo que se ha dicho sobre las elecciones nacionales, ¿no? ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves a tu partido también, al APRA también, ¿no? Bueno, decirte primero, Pepe, que llamar partidos a los que se han inscrito es un eufemismo, porque un partido es una asociación de personas que coinciden en una ideología y un programa de gobierno. Antes, ¿no? Los ciudadanos se inscribían en un determinado partido, llámese APRA, Acción Popular, PPC, Partido Comunista, porque estaban identificados, ¿no? Con su ideología y con su programa de gobierno. Eso no ocurre ahora, porque el 90% de los que se han presentado no tienen ni ideología ni doctrina. Eso en primer lugar que quede claro, ¿no? Lamentablemente estamos en una situación crítica que se ha agravado muchísimo más, Pepe, con la presencia de Salas Arenas en la jefatura del Jurado Nacional de Elecciones. Y lo digo por lo siguiente: él vetó al APRA y al PPC para participar en las elecciones anteriores. Nos vetó sin ninguna justificación. Tan es así que el Tribunal Constitucional, 2 o 3 años después, emitió una sentencia desautorizando al Jurado Nacional de Elecciones por la maniobra que había hecho, diciendo que no debió hacerlo, pero lo hizo. Pero también habilitó al partido Perú Libre, que debía haber presentado, de acuerdo a la Constitución, una plancha integrada por un presidente y 2 vicepresidentes. No lo hizo. Presentó la plancha con un presidente y una vicepresidenta, que es la actual mandataria, que no debió ser considerada candidato porque forma parte de la plataforma electoral de la RENIEC, pero la hizo pasar. Entonces, estamos acá ante una situación realmente crítica. Tiene que ser renovado el Jurado Nacional de Elecciones, la RENIEC, todos los organismos que causan cuestionamientos o dudas a los ciudadanos. Y eso depende no solamente de la voluntad del señor Salas Arenas, sino depende de la Corte Suprema, que asuma su responsabilidad ante todos estos hechos evidentes, donde además el actual presidente ha sido suspendido sus funciones 4 meses, creo, por cobrar 2 veces en 2 organismos del Estado. Entonces, esa responsabilidad la tiene la Corte Suprema, que ha debido darnos tranquilidad, entender el sentimiento de la gente y buscar un presidente del Jurado Nacional de Elecciones que no tenga tachas de observaciones como tiene el actual. Pero asimismo es indispensable algunas leyes que se tengan que dar en lo que queda de la legislatura. Ahora, en cuanto al APRA, claro que vamos, espérate, Lucho, un ratito. Claro que vamos a participar. Mira, el día de ayer yo tuve enlace con 5 departamentos para conferencias que hacemos, y le puedo decir que en todos los departamentos del Perú, las capitales del departamento, en las provincias y en los distritos, el APRA está movilizándose, están organizando diálogos, conferencias, presentando planes de gobierno, etc. Entonces, lo que resta ahora, y soy absolutamente claro en decirlo, es que el Comité Ejecutivo Nacional del partido y la Comisión Política convoquen a un Congreso Nacional para elegir un nuevo secretario general, una nueva comisión política y un nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Eso es lo que tiene que hacerse con urgencia y no se está haciendo. Además, hecho esto, en ese plenario, en ese Congreso Nacional, debe aprobarse cuál es la propuesta del APRA para los próximos comicios, es decir, cuáles son los puntos centrales que vamos a ofrecer a la población: seguridad ciudadana, reforma del sistema de justicia, salubridad, etcétera. Porque no puede uno presentarse con el maletín vacío. Entonces, debe haber renovación y debe haber un programa que se presente. Yo solamente quiero recordar que el APRA fue construido por jóvenes. Ahí de la Torre era presidente de la Federación Universitaria del Perú y acababa de ser exiliado primero a Panamá, ¿no? Y ahí se trasladó a México, donde fundó el partido. Pero todos sus demás
compañeros eran jóvenes universitarios, y estoy refiriendo a Carlos Manuel Cox, Manolo Soane, Lucho Heise, Antenor Orrego, todos eran universitarios, y lo digo porque fue un partido de jóvenes, y ese ejemplo de un partido de jóvenes ideologizado, ¿no?, debe repetirse el día de hoy. No podemos seguir con las mismas personas, tiene que haber mucha juventud, ¿no?, ideología fresca para ofrecer al país, al electorado. ¿Y ahí eso quién lo decide? El comité ejecutivo actual. Claro, se tienen que ir. Ya vencieron su periodo, la gente quiere gente nueva, compañeros nuevos, y hay muy calificados, ¿no? Yo me he quedado sorprendido, Pepe, hace 2 semanas. Tuve un conversatorio con 10 compañeros cuyas edades fluctúan entre los 22 años y 30, y me quedé realmente sorprendido de su capacidad. Gente muy leída, muy instruida, con ideas claras, además con una gran oratoria. Así que confiamos en que esa generación de relevo encabece las listas parlamentarias, no solamente al Congreso, obviamente, sino a las municipales y a los gobiernos regionales. Sí, yo he tenido la oportunidad de conocer a 2, 3 jóvenes apristas muy hábiles, muy preparados, y también que están pidiendo cambios. Piden cambios porque es importante de que los jóvenes pues comiencen a asumir aquellos puestos que ya los mayores deben pasar a ser apoyando, ¿no? Dando consejos, orientando, no desapareciendo, porque el talento y la experiencia no se extinguen, pero hay que saber cómo manejarlos en esos espacios. Yo creo que nuestro deber, por ejemplo, es asesorarlos. Yo he tenido muchas conferencias sobre algunos temas que manejo como política internacional a los compañeros para darle una orientación de lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en Venezuela, como dije anteriormente. Esa es nuestra función. Nuestra función no debe ser buscar un cargo público, ¿no? Eso nos limita. Y se lo digo con toda claridad, Pepe, porque yo he sido el único de los 36 congresistas del APRA que no fue una elección, porque yo creo que con 2 periodos eran para mí suficientes para haber cumplido este cometido, y me he derivado al mundo académico, al mundo de escribir, etc. Muy bien, muchas gracias, Lucho. Dentro de lo que conversamos con referencia al Jurado Nacional de Elecciones, a lo que se viene, esta pregunta va para Pancho. Lo que ha dicho Lucho es importante, de que se necesita una renovación. Se necesita una renovación que incluye, pues, a Salas Arenas, a la de Renieca, Corbeto, etc. Pero esa renovación, dice que quien debe decidir eso es nada menos que la Corte Suprema. De acuerdo a la ley vigente, cuando uno de los miembros del jurado se retira, ¿cuál es el procedimiento? Porque esa renovación puede ser lo mismo o peor de lo que tenemos ahora. ¿Qué dice Pancho tú de todo eso? Y hay una cosa importante. Hoy día, en el tweet, porque ya no es Twitter, de mi amigo Philip Butters, habla justamente de lo mismo y los califica de una forma bien fuerte a los 3 que he mencionado como mal nacidos, le pone, lo cual realmente es parte de lo que todos pensamos. Panchito, adelante. Bueno, en el caso de Renieca y Ompe, ellos son elegidos o ratificados por la Junta Nacional de Justicia, a diferencia del Jurado Nacional de Elecciones. En el caso de la ratificación de tanto la señora Velarde como el señor Piero Corbeto, puede que pronto se anule esa ratificación, porque una vez que el Tribunal Constitucional falla a favor del Congreso, todas las decisiones que hayan sido tomadas en el fuero de la Junta Nacional de Justicia, con la participación de Aldo Vázquez e Inés Tello,
quedarán anuladas inmediatamente, y eso incluye la ratificación del señor Corbeto y la señora Velarde. Entonces, cuando eso suceda, nuevamente se tendrá que votar, y ya se votó inicialmente en el caso de Piero Corbeto, no se alcanzó los votos, que eran 5, porque no había el quórum suficiente para favorecer al señor Corbeto, así que se tendrá que elegir a nuevos miembros. Ahora, el procedimiento para elegir los nuevos miembros, habrá que estar atentos cuándo se abrirán esas circunstancias. Sin embargo, ya hemos visto que esta disputa entre Congreso y Junta, con el Tribunal Constitucional y con el Poder Judicial también interfiriendo, siendo parte de, está tomándose un bastante tiempo, ¿no? Entonces, no conocemos verdaderamente cuándo veremos a las nuevas entidades electorales, que igual en el caso de la Junta solamente durará hasta a fin de año, entonces también habrá una nueva Junta que se encargue de elegir las autoridades. Lo cierto es que, indistintamente de si hubo o no una circunstancia fraudulenta en las elecciones pasadas, sí hubo cuestionamientos, y los cuestionamientos son lo suficientemente válidos como para que estas personas tengan que entender que su permanencia en esos cargos pone en jaque la mera democracia sobre la que está construida nuestro país. Entonces, lo moralmente correcto sería que estas personas dieran un paso al costado, pero vemos cómo tratan de aferrarse a los cargos. Entonces, la última pregunta de la primera parte es de los candidatos que ya sabemos, como el caso de Añaños, como el caso del PPC, como el caso de Carlos Álvarez también, etcétera. ¿Cómo ven ustedes todas estas circunstancias y esta situación? ¿Va a ser posible las alianzas que siempre hemos querido que se conviertan en una realidad? ¿O vamos a terminar, pues, como lo que mencionaste tú, Pancho, en antes, ¿no? Con porcentajes tremendamente divididos, como también el 2021 hubo algo similar. Sí. Lucho González, pues, ¿qué te tienes que decir sobre eso? Bueno, realmente yo no sé qué piensan muchos candidatos, no tengo idea. Ese es el primer problema que tenemos. Nosotros tenemos que analizar en cada uno de ellos su hoja de vida. Es decir, yo quiero saber, por ejemplo, qué hicieron esos candidatos, cuál fue su pensamiento, su actitud ante los momentos dramáticos que vivió la nación, como el terrorismo senderista o como un gobierno como el de Pedro Castillo, cargado de corruptelas, ¿no? Y evidentemente rodeado de personajes de extrema izquierda, muchos de ellos vinculados a Movadez y a Sendero Luminoso. Yo quiero saber si dijeron algo, porque se lo sabían. Acá mucha gente dio la batalla, sobre todo los medios de comunicación, dieron la batalla con mucha fortaleza sobre ese tema. En segundo lugar, quiero saber cuál es su ideología, qué cosa piensa, cuál es su propuesta. Acá no puede ser simplemente la puesta en pantalla de un nombre con un eslogan. No, tiene que haber un contenido. Se lo digo con toda claridad. Ahora, no se puede hacer pactos o alianzas si uno no sabe qué piensan los demás. Entonces, lo primero que es que debe transparentarse, lo que le estoy diciendo para finalmente uno ver cómo se pueden hacer sumas o con una u otra agrupación política, pero no se pueden hacer en el aire. Algunos partidos irán solos, de repente se conforma una gran alianza democrática, ¿no? Con una propuesta de gobierno inteligente y se sigue avanzando. Pero por el momento es imposible que alguien pueda hacer una predicción de qué alianzas se pueden sumar. Hasta la izquierda está dividido en 20 grupos. No sé ya qué piensa cada uno de esos grupos, pero tenemos que comenzar pues por ahí a cernir, ¿no? Antes de tomar una decisión. Muy bien. Muy bien, ahora vamos a entrar al tema de fondo. Podría hacerle muchas más preguntas sobre la primera parte, pero nuestro tema es otro, ¿no? Es el atentado sucedido en Estados Unidos en contra del expresidente Trump. ¿Qué implicancias tiene ese atentado a nivel mundial?
Ese es el tema. Entonces, vamos, Panchito, te toca a ti. Bien. Ha sido hemos presenciado algo verdaderamente lamentable. Vamos a ver si podemos desglosarlo en todas las maneras posibles. En primer lugar, esto es una consecuencia de un discurso que se ha normalizado, que era un discurso para convertir a Trump en el diablo, en convertirlo en Hitler, en Mussolini, en un fascista, en el mal encarnado, y eso sucede en todo el mundo. La prensa, la cultura y la academia están mayoritariamente dominadas por una izquierda progresista que detesta a Donald Trump, porque Donald Trump representa el antiprogresismo, el antiglobalismo, representa el resurgimiento de los valores conservadores. Entonces, se han encargado de normalizar este desprecio hacia Trump. Cuando dibujas a Trump los suficientes años como si fuera el diablo, eliminarlo no se convierte en un delito, sino que se convierte en una especie de acto de justicia social. Justamente en los últimos días han salido a la luz varios videos de los últimos años, como actores decían. Se extraña a John Wilkes Booth, que fue el actor que asesinó a Abraham Lincoln. Otros actores también que en su momento simularon que asesinaban a maniquíes de Trump, o una comediante que apareció con una cabeza de Donald Trump. En fin, músicos, cantantes, actores, políticos, una senadora del estado, se me cae el nombre del estado ahorita, pero diciendo que ella misma se encargaría de tirarse abajo a Donald Trump. Entonces, si repites este discurso las suficientes veces, ese objetivo se convierte en algo presuntamente positivo para aquellos que son abanderados de la tolerancia, ¿no? Ahí ves la incongruencia absoluta. Y este joven, este chico, no era particularmente parte de una coalición anti-Trump, sino que era una persona retraída, como muchas personas que hay en Estados Unidos, una persona que al parecer había sido bulleada grande parte de su vida, y vio esto como una oportunidad, porque aparte recordemos que él pertenece a una generación donde están desesperados por la fama, desesperados por llamar la atención, desesperados por ser el centro de atención. Entonces él vio esta oportunidad como un momento de llegar a la gloria o de llegar a la fama, incluso si la vida le costaba, porque para bien o para mal, ya todos sabemos el nombre de este señor, Thomas Matthew Crooks, ¿no? Que pasará al recuerdo como el caso el asesino de Abraham Lincoln, John Wilkes Booth. Entonces, esto es un hecho lamentable y yo creo que sí hay una crítica que hacer a los medios de comunicación por cómo es que se ha normalizado este mensaje de desprecio hacia Donald Trump. Incluso vimos que después de su muerte, un cantante, medio actor en Australia dijo, era su cumpleaños y dijo en un escenario, y esto se ha hecho viral, que como deseo de cumpleaños pidió que no volvieran a fallar, una cosa así, ¿no? Entonces, el menoscabo que hay hacia la vida de una persona, hacia la familia de esta persona, que no es aparte de cualquier persona, es un expresidente de su propio país y candidato a las elecciones. Es una falta de respeto tremenda hacia los valores norteamericanos, ¿no? Y haciendo ya un punto seguido, yo creo que el atentado a la vida de Donald Trump ya le ha terminado de dar la victoria, porque Donald Trump ya tenía una ventaja de 3-4 puntos por encima de Biden, porque obviamente el señor Joe Biden ya no está en capacidad de ser presidente y no lo ha estado desde hace ya algunos años. Esto se hizo aún más evidente en el último debate, donde pudimos notar el evidente estado bastante desastroso, cognitivo, del señor Joe Biden. Y con este atentado a la vida de Donald Trump, él se convierte en una víctima, se convierte en una víctima del sistema, se convierte en una persona que lucha contra todo lo que está mal. Entonces, ya encuestas han mencionado que le ha sacado 7 u 8 puntos más a Biden. Ya está por encima de los 10 puntos de diferencia, lo cual creo que finalmente le va terminando la victoria. Ya, se considera que esto es un acto individual, ¿no? Sí, no hay ningún indicio que haya mostrado que él está actuando en colaboración o en colectivo con otra persona. No se ha encontrado como se suele encontrar a veces, aunque bueno, las investigaciones seguramente tienen todavía para rato.
no ha habido indicios hasta ahora de que el señor estuviera trabajando con otra persona o siendo parte de un grupo. Ya, muy bien. Pues estas situaciones, estos actos en Estados Unidos. Por ejemplo, No si son- me permite, Pepe, justamente Sí, claro. veía ahora temprano, Jaime Bailey en su programa en YouTube, justamente hace una reflexión y hace una comparación en los asesinatos, el asesinato de John Lennon. John Lennon fue asesinado en el año 80 afuera de su departamento en Nueva York. Y cuando le preguntan al asesino, ¿por qué lo hiciste? Él dijo, porque quería ser famoso. Eso era, porque quería ser famoso. Quería un momento de fama. No se puede esperar razón de gente que no razona. Pero en Estados Unidos sucede estas situaciones en forma permanente, ¿no? Porque tenemos estos actos en los colegios, en las universidades, en una serie de otros sitios que son importantes y que demuestran no solamente problemas mentales, sino también es el problema de las armas, que en Estados Unidos son fáciles pues, de conseguir y obtener. Y eso también generan estas situaciones, estos atentados. Pues, a pesar de que este es un atentado político, algo leí que el chico era más republicano que demócrata. Sí, No eso es sé lo si que se esto quiere ahora decir para desprestigiar al Partido Republicano. Él estaba inscrito en el Partido Republicano, pero eso no significa que tenga una afinidad con el Partido Republicano. Simplemente es un mecanismo para poder votar, estar afiliado a un partido. Además, él tenía 20 años en las últimas elecciones, no tenía la cantidad de años suficientes como para haber votado. O sea, que nunca en su vida había votado. Bueno, muy bien. Luis González Posada, ¿tú qué tienes que decir de esto? Bueno, decirle primero que todos lamentamos este hecho de violencia que ha ocurrido en Estados Unidos. Trump no es un demonio, pero tampoco es un ángel. Él en sus discursos, en sus manifestaciones públicas, ha alentado la violencia muchas veces. Se ha burlado de personas con minusvalía, como un periodista de New York Times, ¿no? Que tenía problemas para movilizar las manos y los brazos, lo imitó vulgarmente. Sí. O a la señora, a una señora periodista, le dijo insulto y medio. O sea, yo creo que esto le debe servir a Trump para varias cosas. Primero, para morigerar su lenguaje. No puede usar la violencia verbal y la agresión sistemáticamente porque eso va construyendo una anticultura de violencia. Segundo, también ha hecho cosas inaceptables. Una de ellas, por ejemplo, impulsar la toma del Capitolio. Ahí vimos nosotros entrar a unas hordas, ¿no? De gente, romper las puertas del Capitolio, entraron pidiendo la nulidad de las elecciones y hubieron 1 o 2 muertos. Eso es imperdonable, ¿eh? Y lo tercero, que hostilizó hasta el último momento el reconocimiento de la elección de Biden, ¿no? Presentaron recursos en todos los jurados electorales de todos los estados, hicieron que enseñaran las actas, y una vez que habían enseñado las actas que le decían que todo estaba bien hecho, siguió diciendo que esa elección es fraudulenta. Todo esto crea un clima de confrontación y de violencia que nosotros debemos evitar. Segundo, hay un hecho que resulta extraño: la mala protección del servicio secreto a un candidato presidencial. Y algo peor, el tirador fue visualizado, no sé, 4 o 5 minutos antes. Los ciudadanos que estaban ahí lo filmaron, le tomaron fotografías, avisaron al servicio secreto y no hizo absolutamente nada. Eso es extremadamente extraño y tendrá naturalmente que esclarecerse por qué se actuó de esa manera. Pero yo quería referirme a algo. Estados Unidos está afectado por la segunda enmienda. La segunda enmienda que fue aprobada en 1791, por la cual se da el derecho a todo ciudadano norteamericano a portar armas. Eso lo sabemos. Muy bien. ¿Sabe cuántas armas
hay entre los ciudadanos norteamericanos 400 millones de armas. Un registro que estuve revisando hoy día, se señala, por ejemplo, que el fusil de asalto tipo militar AR-15, que es el que se usó para atacar a Trump, hay 6 millones de esos fusiles circulando. En un país donde además ocurren desgracias permanentes. Del año pasado murieron 43,000 personas por armas de fuego, el año pasado, y hubieron 656 tiroteos masivos, donde perdieron la vida, entre otros, cerca de 1,000 menores y niños. Entonces, esto es una situación delicada que ojalá los lleve, ¿no?, a la reflexión de, digamos, hacer un mayor control de las armas. Quiero decirle, sin embargo, que el expresidente Trump fue apoyado por la Asociación de Rifle, que inclusive le donó 30 millones para su campaña, la campaña anterior, la que perdió, y que él planteó públicamente que hay que dejarlos a la gente que compra, que no hay que ponerle restricciones. Hay que poner restricciones. Hay mucho muerto, mucho herido, mucho atentado, ¿no?, que ocurren por la circulación masiva de armas, donde a veces la compra por delivery. Entonces, esto debe llevar en consecuencia a varios cambios. No confrontación, no violencia, restricción en la venta de armas, mejoramiento de los servicios secretos de los Estados Unidos, ¿no?, y entender que no se puede construir un país fomentando odios y violencia. Yo creo que es un mensaje para todos. Finalmente, es lógico que lo ocurrido ha generado la solidaridad del pueblo norteamericano con el expresidente Trump y lo ha fortalecido electoralmente, lo proyecta como un hombre fuerte, ¿no?, que ante un atentado de esa naturaleza ha tenido el valor de pararse ensangrentado y levantar la mano en señal de fortaleza. Y creo que él ya debe tener la elección asegurada, porque además venía con una ventaja considerable por la mala actuación del presidente Biden, que desde mi punto de vista no debió ser candidato. Eso es culpa no solo de él, esa es culpa del comité demócrata, que no tuvo el talento necesario para buscar un candidato mucho más fresco y que no ofreciera vulnerabilidades como las que ha ofrecido Biden. Muy bien. Ya, has tocado el tema de fondo, bien importante. Yo preguntaría, Pancho, ¿estoy medio ronco o no? Bastante. Sí, es una vaina este frío. Gripe. Está muy bravo. Sí. Las implicancias internacionales. Aquí han habido informaciones periodísticas de que la parte democrática, entre comillas, más tirada hacia el socialismo, la Unión Europea, piensan que esto es realmente muy serio, porque ellos quisieran que los demócratas sigan manejando el país más importante del mundo hasta ahora, ¿no? Y esto pues es una preocupación generalizada. ¿Qué opinas de eso, Pancho? ¿Cómo ves tú estas reacciones internacionales? Sí, bueno, concuerdo con Lucho cuando dice que no debió ser el candidato el señor Biden, pero era inusual que no lo fuera. En toda la historia de los Estados Unidos, un presidente incumbente no había sido el candidato en las primarias dentro de su propio partido para buscar la única reelección que está permitida en la Constitución estadounidense. Entonces, si el señor Biden, él mismo, no era candidato en las primarias, lo que estaba haciendo era de manera tácita reconocer que el señor no había estado preparado o no estaba capacitado para ser presidente. ¿Desde cuándo? Dejaba abierta la pregunta. Ahora vemos cómo algunos demócratas están dando un paso al costado, incluso los mismos actores que solamente se manejan bajo la corrección política y lo que está de moda, están retirando el apoyo que le dieron en algún momento. Pero vemos a otros, sobre todo de la izquierda más radical,
como es el caso de Bernie Sanders, que está convencido de que Joe Biden está perfectamente capacitado. Luego también periodistas estadounidenses como Bill Maher, que también siempre ha sido un ferviente apoyador del Partido Demócrata, considera que Joe Biden está perfectamente capacitado, no tiene la fuerza para hacer una maratón, pero eso no significa que no puede tomar decisiones. En fin, creo que el Partido Demócrata mismo se está polarizando o se está fragmentando y eso va a terminar perjudicándolos a ellos mismos. A nivel internacional, sí, pues efectivamente, toda la izquierda siempre se termina uniendo y en todo el mundo han tratado de demonizar a Trump desde el comienzo, entonces es inevitable que veamos mensajes de apoyo hacia Joe Biden, pero en este momento, digamos, desde un punto de vista de marketing político, tienen que esperar un rato para poder continuar con los ataques a Donald Trump, porque los ataques en este momento terminan favoreciendo a Donald Trump. Donald Trump va a seguir siendo una víctima por al menos unas semanas más. Bueno, aparentemente pues se viene el cambio presidencial en Estados Unidos. Me digo aparentemente en cuanto a que Trump debería ser el próximo presidente de Estados Unidos. Uh-huh. Esto cambia radicalmente la política general de los Estados Unidos. No solamente la política en cuanto a la parte de relaciones exteriores, sino adicionalmente al tema de las gentes que vienen, los inmigrantes permanentemente que están ingresando a los Estados Unidos y que están creando pues zozobras en varios estados, como es el caso de Nueva York, por ejemplo. Entonces, todo esto Trump cambia la política radicalmente, o aparentemente, como he mencionado, esto genera una circunstancia y una actitud no solamente diferente hacia el interior de los Estados Unidos, sino a la parte de relaciones exteriores también. Lucho, ¿qué tienes que decir sobre eso? Que puede cambiar, no necesariamente. Si analizas la política migratoria del actual mandatario con Trump, ha sido bastante similar, salvo el muro, la construcción de un muro, ¿no? Que más que nada ha sido simbólico, porque yo estaba leyendo la estadística, que ahora más que nunca están ingresando miles de personas a los Estados Unidos y están poniendo tapones de contención básicamente en México. ¿Qué puede cambiar? La OTAN. Mientras el presidente Biden ha sido claramente solidario con Zelensky, ¿no? Denunciando la invasión rusa a Ucrania, ¿no? Diciendo de alguna manera que es un acto de genocidio, porque es un acto de genocidio ver a Putin bombardeando escuelas, hospitales, centro de almacenamiento de agua, ¿no? Amenazando con lanzar bombas atómicas y pretendiendo anexarse a un país. Ya se anexó una parte de ella, tiene capturada otras dos partes. Entonces, frente a eso, la OTAN con Estados Unidos han sido muy firmes en la defensa de Occidente, le han proporcionado ayuda económica y armamento. Sobre ese punto, yo no sé si haría lo mismo Trump, porque su mensaje es confuso. Solamente dice, yo sé cómo entenderme con Putin. No, entenderse con Putin es que se tiene que retirar de los territorios que usurpó porque, entre otras cosas, violan los principios rectores de las Naciones Unidas. Entonces, sobre este aspecto, yo creo que se juega mucho la política exterior de Estados Unidos. A mí, y acá finalizo, me preocupa, sin embargo, que ninguno de los dos candidatos se ocupe de América Latina. Eso es cierto. No existe, simplemente no existe. Y se quejan cuando, por ejemplo, China decide invertir en el puerto de Chancay. Ellos no han querido invertir, nadie les prohibió invertir, ellos han ido retrocediendo en las inversiones en América Latina y han permitido además que lo superen, potencias extracontinentales. Me refiero a China, a Rusia, a Irán, que son las que tienen un peso muy grande en varios países de la región, por lo menos en Nicaragua, Venezuela, Cuba,
y ahora Bolivia. Entonces Estados Unidos no tiene mensaje para América Latina, un mensaje en el aire. Y ese es un tema que creo que nosotros tenemos que reclamar porque somos parte del mismo hemisferio, formamos parte de la Organización de Estados Americanos, entre otros acuerdos internacionales, y realmente vemos que ellos se preocupan del Medio Oriente, se preocupan del África, se preocupan de China, se preocupan de todo, pero América Latina no existe para la política norteamericana. Así que ese es un tema, por ejemplo, que debemos nosotros, con toda razón, hacer una exigencia. Muy bien. Es interesante lo que ha mencionado Lucho sobre la actitud americana con relación a América Latina y específicamente también contra el Perú, ¿no? Ha habido pues una crítica severa en cuanto a las inversiones chinas. Las inversiones chinas, de una forma u otra, han estado presentes, han hecho la inversión de acuerdo a las leyes peruanas. Y eso no quiere decir también que vamos a encauzar todas nuestras circunstancias políticas y económicas hacia China. ¿Tú qué dices, Pancho? ¿Qué tienes que decir? Bueno, creo que Trump, cuando fue presidente ya en el pasado, representaba a un presidente mucho más fuerte de lo que es Biden, ¿no? Entonces, no es que si es elegido significa que todos los conflictos y guerras que están ocurriendo actualmente de pronto van a desaparecer, pero veremos a un presidente con una mayor capacidad de toma de mando, una mayor capacidad de liderazgo y tal vez estemos ante un tiempo de mayor paz, ¿no? Porque Donald Trump fue el único presidente en los últimos casi como 60 años que no declaró ninguna guerra. Y con respecto a lo de China, recuerdo acá hace no mucho, conversábamos en una reunión donde se hablaba acerca de que la estrategia de China es comercial inicialmente, pero también puede tener una estrategia política detrás, lo cual es perfectamente cierto. La embajadora de Estados Unidos recientemente asumida en el cargo dijo que hay muchos empresarios estadounidenses interesados en venir. No le creo nada a esa señora porque ya demostró que es una caviar y yo no confío en esa gente, que considero inmorales. Pero puede que si es que Donald Trump es elegido presidente, él sí tenga una política no de expansión, sino de inversión en proyectos mineros, proyectos portuarios, no solamente por el beneficio monetario, sino para continuar haciéndole la rivalidad a China, para evitar que China prolifere en la región. Muy bien. Lo que quiero es decir algo muy importante, y esto alguien por ahí en algún momento dijo, las intervenciones de quien entrevista, como en este caso soy yo, a veces son demasiado largas y deja que los invitados tengan más tiempo, y creo que eso es lo que he hecho, ¿no? Y me da muchísimo gusto que Lucho como Pancho han podido expresarse largamente sobre los temas que hemos tocado. Quiero agradecerles a los dos su presencia en Reflexiones. Estoy seguro que muy pronto estaremos nuevamente juntos. Y agradecer a todos ustedes también por asistir a Reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias, Lucho. Un gusto conversar contigo otra vez. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.